capacitación gerontológica con todas y todos los compañeros que atienden los servicios médicos en las Utopías. Bienvenidas, bienvenidos todos. Soy la doctora Claudia María Mesa Dávila. Estoy aquí a nivel central y comparto, apoyo el trabajo de envejecimiento saludable que lleva la doctora Cristina, a quien le doy la palabra para que se presente y para que ustedes comiencen también a tener un referente en la institución. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Pues me da mucho gusto que podamos el día de hoy dar inicio a esta serie de reflexiones que estaremos haciendo en torno a temas de atención al adulto mayor. Damos la bienvenida al doctor que nos acompaña, el doctor Víctor Manuel Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a empezar el día de hoy para ver esta parte tan interesante de la gerontología y cómo se pueden aplicar las acciones de la gerontología en que podamos lograr un envejecimiento saludable. Entonces, les pido a todos que pongamos mucha atención y en el momento de preguntas, pues que ahora sí aprovechemos la presencia del doctor Víctor Manuel Mendoza para que salgamos de todas las dudas que se nos vengan en mente después de esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernando. Gracias, doctor Víctor. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor, es suya la palabra. Usted me va indicando cómo le vaya cambiando, por favor. 90 minutos, ¿verdad? Hora y media para yo más o menos tener el tiempo, si es así. ¿Sí? ¿Sí, doctora? Bueno, para que se les digo sobre todo porque si vieron, el número de diapositivas no es tan pequeño y mi charla, yo lo que quiero más que sea informativo, el compartir la experiencia, el trabajo que hemos realizado y con toda confianza, por favor, cuando yo esté presentando y algunos aspectos ustedes crean que es conveniente que se les aclare o quieren comentar algo o cualquier situación de intercambio, creo que es lo más favorable para que le saquemos el provecho en la charla y que no sea algo en una sola dirección, ¿no? Sino que tengamos este intercambio. El tema, de acuerdo a lo que charlamos con la doctora Mesa, nosotros estamos trabajando en el ámbito de la gerontología comunitaria ya varias décadas. De hecho, nosotros acuñamos el término de gerontología comunitaria desde 1996. De hecho, ahí tenemos algún artículo donde hablamos de la gerontología comunitaria. Y la gerontología comunitaria incluso en el mundo no se reconocía como un campo de estudio, sino fue hasta 1999, en donde ya hubo un aporte, un sustento teórico vinculado con la gerontología ambiental. Pero nosotros lo proponíamos sobre todo de manera pragmática, lo que hacíamos en el entorno y el trabajo comunitario de entre pares, de entre adultos mayores, y de hecho tenemos algunos proyectos de investigación y lo visualizamos en cuanto a este apoyo mutuo que pueden tener las personas mayores si están empoderadas. Esa era nuestra lógica. Y del envejecimiento saludable, que de hecho antes del 2015, todos los que han leído y seguramente todos lo han revisado el tema, es un tema que les seguro que se han involucrado en él. Antes del 2015 cada quien hablaba de envejecimiento saludable de manera diferente. Y a partir del 2015, en el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, de manera muy acertada, la OMS precisa el concepto, el constructo, el alcance y operacionaliza lo que es el envejecimiento saludable. Y creo que esto nos ayuda mucho como para darle cierta uniformidad y además enfatiza algo que igualmente habíamos nosotros señalado desde décadas antes, que es la importancia de la capacidad funcional como elemento clave de
el bienestar y del envejecimiento saludable. Si bien es cierto que nos interesa el prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, controlarlas, pero sobre todo nos interesa mantener la capacidad funcional. Además, obviamente, de prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles. La que sigue, por favor. La charla les voy a dar un marco conceptual, porque de hecho ustedes, de acuerdo a los libros que han leído sobre el tema de envejecimiento, escuchar charlas, manejamos conceptos diferentes. Por eso que todos los que trabajamos en envejecimiento, nuestro concepto es distinto. Y lo primero hay que dar nuestro marco conceptual para que de alguna forma se visualice desde este marco referencial de cómo lo estamos viendo y por qué lo planteamos de esa manera. El concepto de envejecimiento saludable, nada más una síntesis de lo que plantea la OMS, la gerontología comunitaria en cuanto a los conceptos y los elementos que la conforman y por qué es importante para este programa que me comentó la doctora Mesa de las utopías. Un modelo que nosotros desarrollamos desde principios del 2000, el modelo de núcleos gerontológicos, tenemos más de 25 años adaptándolo, adecuándolo, y que de alguna forma siempre le vamos haciendo algunos aspectos, lo vamos adaptando actualmente nuestro modelo con un documento que se les compartió en el Centro Universitario de Envejecimiento Saludable que tenemos en la FES Zaragoza. Estamos transitando nuestro modelo al ICOPE, por sus siglas en inglés, de la atención integrada para personas mayores, que es una buena guía y que nos operacionaliza qué detectar y de acuerdo a lo que detectamos, qué implementar para tener algún resultado, ¿no? Y finalmente los desafíos. La que sigue, por favor. El envejecimiento humano. Les digo, hay coincidencias con muchas definiciones, pero esta es una definición no catastrófica, porque otras definiciones hablan de pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Aquí la situación es gradual, es adaptativo, son cambios que se dan en el ámbito biológico, psicológico y social, y sí saber que hay una disminución relativa de la reserva y la respuesta homeostática, y eso nos hace vulnerables, eso es importante. El sí tener presente que con el envejecimiento sí pasa algo, no suponer que está en nuestra mente, no está en nuestra mente, está en nuestro cuerpo también, o sea, sí nos hace vulnerables, y respondemos de manera más lenta. Un ejemplo que siempre yo les doy, que si yo llego de correr, llego acalorado, llego a casa y me quito la chamarra, seguramente por la tarde voy a tener molestias de garganta y a lo mejor hasta un problema de un resfriado. Un joven lo hace y no pasa nada, porque el termostato actúa de manera muy diferente, se adapta mucho más fácil. Los viejos ya no lo podemos hacer, ¿sí? Esto es un cambio normal, uno hay que saberlo, y como no lo sabe, entonces empieza uno a aligerar de manera mucho más lenta y no lo hace como antes se podía hacer. Uno tiene que saber los cambios biológicos que hay para que uno evite riesgos. Y esto es consecuencia por una carga genética, pero también un desgaste acumulado por las experiencias, el entorno en donde uno vive. Y antes, cuando yo estudié medicina, no existía la epigenética. Y la epigenética es entorno, estos estilos de vida que hacen que se expresen o no ciertos genes. De tal manera que si yo tengo una carga para Alzheimer, si yo tengo un buen ambiente, no se expresan. La epigenética no tiene más de 2 décadas y esto revolucionó totalmente el mundo. Entonces, el ambiente va a determinar el cómo envejecemos y de alguna manera también va a hacer que los cambios físicos, psicológicos sean totalmente individualizados. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cuándo empieza el envejecimiento humano? Hay una duda que se da, porque el envejecimiento humano es diferente que el envejecimiento celular. El envejecimiento celular se da desde la concepción, y más nos vale que se dé un envejecimiento celular, porque gracias a ello hay una diferenciación de órganos. El envejecimiento celular se da desde la concepción hasta que dejamos de existir. Pero
Hayflick, que es uno de los biólogos más famosos en el mundo, que fue el que descubrió el número de veces que se podía duplicar una célula, hace un señalamiento muy importante, se los leo textual. Dice, no es el simple paso del tiempo, sino las manifestaciones de acontecimientos biológicos que ocurren durante un lapso de tiempo, lo que caracteriza el envejecimiento humano. Y entonces plantea, el envejecimiento ocurre en el tiempo, pero no por el tiempo. Por lo tanto, los niños no envejecen. Los niños crecen y se desarrollan. Los niños van logrando. Los niños no tienen estos cambios de estos hallmarks que a lo mejor han leído los más del ámbito médico. Hay ciertos hallmarks, señas del envejecimiento, estrés oxidativo, inflamación, acortamiento de telómeros. Todos estos no caracterizan el desarrollo de la niñez. Los niños crecen y se desarrollan, los adultos consolidan sus funciones y empezamos a tener cambios importantes por el momento a partir de la 5ª década de la vida. De tal manera, la que sigue, por favor, que nuestro grupo de investigación, con fines de intervención comunitaria, por los cambios y hallmarks que se han demostrado que se empiezan a dar a partir de la 5ª década, en las mujeres coincide con la menopausia, la disminución importante de tipo hormonal. Hay una pérdida mucho más ya marcada en la masa muscular, nuestra actividad física empieza a disminuir. Hay una serie de cambios ya muy patentes a partir de la 5ª década de la vida. De tal manera que a nivel comunitario planteamos que el mejor resultado que podemos tener es si intervenimos, implementamos programas de gerontología comunitaria en la 5ª década de la vida, alrededor de los 45 años. Considerando el tiempo disponible de las personas. O sea, que no lo limitemos necesariamente a la vejez, sino que realmente trabajemos con el envejecimiento. Y trabajar con el envejecimiento es trabajar en el proceso, no en la etapa de la vida que es la vejez después de los 60 años. Y el proceso de envejecimiento, de acuerdo a nuestra propuesta, lo manejamos alrededor de la 5ª década de la vida y es donde podemos tener los mejores resultados. Además, coincide que en esta etapa es cuando se incrementa la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿A qué sigue, por favor? La vejez, concepto diferente. La vejez es una etapa de la vida. Esta etapa la determina la sociedad. La sociedad dice a partir de qué edad somos viejos. Y a nivel institucional, la Organización de Naciones Unidas establece que se es viejo a partir de los 65 años en países desarrollados. Y en los países en desarrollo como México es a partir de los 60 años, por las condiciones de vida y que hacen que de alguna manera estos cambios que mencionamos con el envejecimiento sean más patentes antes por los determinantes sociales en los países en desarrollo. Esto puede cambiar. Es más, es muy probable que lo alcancemos a ver, porque ha cambiado. Cuando yo era niño, las personas de 50 años eran viejos. O sea, este corte para catalogar viejos, para esto que implica estas características físicas, psicológicas, todo lo que implica ser viejo, puede cambiar. De tal manera que es muy probable que en los próximos años la ONU establezca que en los países desarrollados sean viejos a partir de los 65 y en los desarrollados a partir de los 70. Eso puede ser y es algo totalmente congruente porque esto es social, es arbitrario. ¿La que sigue? Pero hay de viejos a viejos, ¿sí? Hay que ver, o sea, no todos los viejos son iguales. Y esto para la intervención que van a hacer ustedes en las utopías hay que considerarlo. No somos colones los mayores de 60 años. Debemos de ver la diferencia, las características por grupos de edad. Ojalá, no sé el programa, si lo tienen contemplado, pero ojalá, si las personas tienen esta posibilidad de incorporarse a los programas, no se limite a los de 60 y más, sino que desde los 45, porque tenemos este grupo de adultos en proceso de envejecimiento, que son en general independientes, en general autónomos,
en la mayoría no tienen problemas todavía de enfermedades crónico-degenerativas, las podemos prevenir, podemos tener muy buen resultado y representan un capital social gerontológico. Ellos, empoderados, pueden contribuir para apoyar a las personas adultas mayores que lo necesiten. Y luego tenemos los viejos jóvenes. Los viejos jóvenes que en una encuesta que salió hace algunos años, hace una década, se reportó que de los 60 a 74 años, más del 90% somos independientes y somos autónomos. ¿Qué tenemos que hacer? No hay que quitar la autonomía, no hay que anticiparnos para que deje de tener esta posibilidad de ser independiente. No demos ni nos anticipemos ayudas técnicas que no necesitan, sino promovamos el que se mantenga la capacidad funcional. Y luego tenemos, y además, este grupo también potencialmente puede representar o representa un capital humano y social que si se le da todo el conocimiento, si los empoderamos, ellos pueden contribuir en ese modelo que les voy a compartir de los núcleos gerontológicos. Los viejos de 75 a 89 sí tienen ya cierta vulnerabilidad por todos los cambios biológicos que implica ya el proceso biológico, bioquímico, molecular. Los viejos longevos de 90 a 99 también tienen un alto riesgo de fragilidad. Hay que prevenir porque esto se va o se puede presentar y hay que anticiparnos para que esto se module y que no se presente de manera drástica y podamos mantener sobre todo funciones cognitivas y mantener la capacidad funcional para ser independientes y autónomos el mayor tiempo posible. Y los centenarios es un grupo muy particular que, si bien es cierto que es vulnerable, también es un grupo muy resiliente, por eso llegó a los 100 años. ¿Sí? Y estos cambios biológicos lo hacen un grupo muy particular. Las investigaciones que se hacen en los centenarios es muy específica y hay que tomar en consideración. Y cada vez en nuestro país el número se ha incrementado de centenarios. La que sigue, por favor. Bien, aquí, antes de hablar de envejecimiento saludable, les comentaba que yo no quiero hablar, sino me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de esta parte inicial de lo que es el envejecimiento y la vejez, algún comentario, algo que quisieran mencionar antes de abordar el segundo punto, que es envejecimiento saludable. Doc, ¿sí me escuchó? Hola. ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar algo? Todos estamos... Buenos días. Ajá. Buenos días, doctor. Sí, David. Respecto a la situación del inicio de la vejez, ¿no? De los 45 a los que habíamos acordado, 60 años. Pues bueno, socialmente tenemos el estigma de que la vejez pues es una situación de pérdida, ¿no? Como lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué recomendaría usted para que estos usuarios, ¿no? que tenemos en ese rango de edad, pues comiencen a acercarse precisamente a estos espacios que tenemos, si es que se llegara a abrir para este grupo de edad, que al final del día pues sí sería una cuestión ahí como medio especial, porque pues finalmente está hecho para personas todavía de mayor edad? Claro. Lo primero que uno debe de lograr, y lo más importante, es la información. Si no se da a conocer, y de ahí la importancia, y acepté con mucho gusto la invitación de la doctora Claudia, porque uno tiene que compartir este trabajo que ha realizado durante mucho tiempo, y esta propuesta de los 45 y más no es propia, o sea, no es de nosotros solamente. Esta propuesta del envejecimiento, varios grupos de investigación en el mundo así lo tenemos, y es donde podemos tener el mejor resultado. De manera concreta, David, ¿qué propondría yo? Primero, de entre los directivos, de entre los que manejan el programa, que se convenzan que lo más adecuado es anticiparnos, ¿no? Cuando ya estén viejos y que quizá pudimos haber hecho muchas cosas. El tener esta apertura de difusión, y a lo mejor las personas de 45
a 59 no van a estar de manera tan frecuente como lo de los 60 y más. Tener horarios flexibles para que por lo menos una vez por semana conocieran lo que ocurre con el envejecimiento y cómo pueden lograr un envejecimiento saludable. Que tengan claro que en la quinta década es la edad en donde me empiezan a pasar cosas, David. Es cuando los jóvenes se van de parranda y dicen, hijo, es que a mí no me pasaba. Es cuando hace uno algún esfuerzo y dice, pero yo antes podía hacer esto, ya no lo puedo hacer. Y coincide con la menopausia de las mujeres y el mayor riesgo de crónico-degenerativas. Entonces es información, algunas acciones de promoción de la salud y dar este espacio e involucrarlos a ellos, incluso como los que tengan el tiempo, como voluntarios y que contribuyan para el envejecimiento saludable de ellos y de los viejos mayores de 60 años. Entonces, en concreto, primero, los organizadores que lo asuman y si les parece una buena opción, ustedes igual que lo reconozcan, que se difunda y que se abra esta posibilidad de que el que se atienda a personas de 45 y más se está atendiendo el envejecimiento. Ese es el punto. Gracias, doctor. De hecho, es un poco, nosotros así lo hacemos en el centro universitario, en el CUENSA, y de principio las personas, curioso, tú pensarías, es que las personas jóvenes no se van a tan fácilmente si tienen tiempo a acudir al grupo. No, había cierto rechazo de los viejos. Como, ¿y ellos qué están haciendo aquí si todavía no están como nosotros? Y entonces dicen, a ver, espérame, ¿qué no el viejismo es al revés? El rechazo a veces es más de los jóvenes a los viejos. No, a veces también hay esta exclusión. Entonces, reconocerlo. Es información, es establecer un programa más amplio, mucho más flexible, y seguramente de esa manera se pueden tener mejores resultados. Doctora Alba, ¿tiene su manita levantada? Sí. Muchas gracias. No sé si me escucho. Sí, doctora. Pues, gracias. Pues justo abonando a lo que comenta este doctor y a lo que comentaba el compañero, pues que entendamos que como prestadores de servicios de salud, y como ya usted nos comenzó a compartir en la sesión, pues entender que hay cambios asociados al envejecimiento, pero eso no quiere decir que la persona mayor esté enferma. Y yo creo que es uno de los estigmas y prejuicios que hay que ir quitando en la población, como médicos, como médicos jóvenes que también están en las utopías, ir quitando este estigma y que promovamos justo toda esta parte de toda la serie de factores que más bien conllevan a que el adulto mayor pueda padecer una enfermedad, ¿no? Y que no necesariamente, y que muchas de las enfermedades pues están asociadas a todos los factores externos también en los que está esta persona mayor, y yo creo que los médicos que están en las utopías, al ser un espacio donde hay una diversidad de actividades, es donde donde vamos a poder fortalecer justo este envejecimiento saludable, ¿no? Y de promover este envejecimiento saludable. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que todavía nos falta, ¿no? Muchos juicios y prejuicios por ir solventando en la población y propiamente nosotros como prestadores de servicio. Gracias, doctor. Sí, doctora, ahí aprovecho para ya dar entrada al tema que sigue, pero sí quiero comentar algo de lo que usted menciona. Y digo, y sobre todo usted como médica, David, no sé si sea médico, yo soy médico, pero el envejecimiento se ha medicalizado. Y realmente parecería que si nosotros vemos a una persona por ser vieja es porque va a estar enferma, porque tiene problemas. Y el enfoque del envejecimiento saludable no es ese, el enfoque es bienestar. ¿Cómo logramos el bienestar y entender lo que implica el bienestar?
Y para ello hay que hacer una valoración antes y después de la intervención que yo realice para ver el efecto y no pensar necesariamente, por eso yo al inicio mencionaba que en el envejecimiento saludable, y ahora lo voy a retomar, sí nos interesa prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y controlarlas, pero no es lo más importante. Lo más importante en el envejecimiento es la capacidad funcional. ¿Cómo logramos que la persona sea independiente y que sea autónoma y que se sienta bien y que se sienta satisfecha? Para esto tenemos, por eso decía yo, no comenté, a ver, que se informen los demás. No, primero concienticemos nosotros. Y una vez que lo tengamos nosotros muy introyectado en el programa, lo podemos abrir y seguramente vamos a poder transmitir y contagiar a los demás con esta nueva visión del envejecimiento y no tener ese prejuicio que el envejecimiento es igual a enfermedad. Tan es así, doctora, que alguna crítica que yo hago, hay un artículo que les voy a compartir, se lo envío a la doctora Claudia Mesa y algunos de ustedes ojalá lo lean, donde hago yo una crítica a la OMS, porque la OMS hoy por hoy considera el envejecimiento como una enfermedad. Primero lo catalogaba a la vejez y por muchas presiones de grupos se quitó la vejez y decían, no, bueno, está bien, la vejez no, pero el envejecimiento sí está en el rubro de etiología y en la 11ª clasificación internacional de enfermedades, el envejecimiento está como una enfermedad, inaudito, ¿sí? Y pues obviamente por ese prejuicio que usted acaba de mencionar. Doc, por último, en este mismo tenor, ¿cómo aplica? O para empezar, la primera pregunta sería si lo aplica el concepto de senescencia, que también lo usa Hayflick, que al final de cuentas la senescencia pues es como un concepto más de corte biológico, ¿no? Que define claro. al envejecimiento. ¿Cómo lo introduciría en esta parte de conceptos que nos acaba de presentar? ¿Sabe qué pasa, doctor? Hayflick es biólogo y hay células senescentes. Las células se envejecen y por apoptosis se eliminan. El gran problema es que se ha extrapolado lo biológico a lo clínico, a lo social, a lo físico, sin tomar en cuenta que las células senescentes nos acompañan desde antes de la concepción hasta la muerte. Y yo, de manera irónica, en algunos artículos les planteo, a ver, si las células nuevas, y si yo tengo cada vez más células nuevas, significa rejuvenecer, entonces los que más rejuvenecemos somos los viejos, porque somos los que tenemos mayor recambio de células y hay esta senescencia. Y ya lo que usted plantea, esa senescencia, ese cambio lo llevan a la clínica de manera mal ubicado. Lo extrapolan cuando el origen de la senescencia es de células senescentes, de células viejas que ya cumplieron el número de divisiones y que se van a detectar como tales y se van a eliminar. No hemos ubicado, y le digo, para mí una gran ventaja el haber estudiado ciencias biológicas es que mi formación viene desde la clínica, la parte social, con la maestría, y la parte biológica. E identifiqué esto que usted menciona. De manera crítica, se llevan algunos conceptos, algunos aspectos que no corresponden. Y ese es uno de ellos. Ok, Doc, muchas gracias por esta diferencia. Sí. Bien. Sigamos, les decía yo, el envejecimiento saludable, un acierto, así como le critico mucho a la OMS con el que le dé entrada que sea considerado como una enfermedad, este concepto es, léanlo por favor, reléanlo, le encuentra uno detalles y se da uno cuenta de que está muy bien estructurado. Y voy a mencionar algunos aspectos y lo vamos a manejar. La OMS en 2015 plantea, y ahí de manera textual señala que el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional, subrayado, que permite el bienestar en la vejez. Y va desmenuzando cada uno de estos elementos y nos dice, la capacidad funcional está conformada, son los atributos relacionados
con la salud que le permiten a una persona ser y hacer lo que le es importante para ella. Con este segundo párrafo, hace incluyente al concepto. El envejecimiento saludable no es solamente a las personas independientes. El envejecimiento saludable también es para los frágiles. Siempre se puede estar mejor. Siempre con ciertas, algunas veces, ayudas técnicas, con alguna asistencia, la persona puede ser y hacer lo que le es importante. Y esta capacidad funcional es asistida, pero se mantiene y se logra que la persona logre ser y hacer lo que le es importante. A su vez, señala que la capacidad funcional se integra de la capacidad intrínseca de las personas, que son y el entorno. O sea, son dos componentes. ¿Qué características tengo yo que me permiten hacer mis actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, avanzadas, pero depende del entorno? Yo puedo ser funcional en el área rural y en la Ciudad de México no ser funcional. Entonces, se tiene que ver de manera conjunta. Y de ahí van a aparecer unos conceptos que posteriormente se los voy a mencionar: la atención centrada en la persona, la atención centrada en la comunidad y la atención centrada en la población. De tal manera que para lograr se debe fortalecer la capacidad intrínseca, las capacidades que tiene la persona en un entorno específico, o ver en qué posible se modifica, si es posible modificar el entorno, o compensar el entorno, o saber que se requieren algunas ayudas para que el entorno de alguna manera favorezca esta capacidad intrínseca y que se dé una buena capacidad funcional. La que sigue, por favor. Si ustedes ven aquí, en el documento, un documento que está citado aquí en la presentación, que es el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, presenta unos cubos, pero a veces es medio complejo entender su lógica, y aquí yo me tomé la libertad de hacerlo en plano para que quedara, creo yo, más claro. La capacidad intrínseca, que es no el vaso medio vacío de lo que mencionaba David y lo que mencionaba la doctora Alba, el que se vea como enfermedad, no. Veamos el vaso medio lleno, qué es lo que sí tienen, no es lo que no tienen. Para que eso que tienen, cómo lo fortalecemos y cómo lo potenciamos o se mantenga esta capacidad funcional. La capacidad intrínseca son las capacidades físicas y mentales que tiene una persona, lo que sí puede hacer. Y esto depende de la herencia genética, la carga genética que tienen para enfermedades, pero pueden o no manifestarse, como ya les mencionaba, por la epigenética, que es algo relativamente nuevo y que nos hace ver la situación de manera muy, muy distinta en cuanto a muchas de las acciones que implementamos de promoción de la salud. La epigenética nos lo traduce y nos demuestra el impacto que puede tenerse. Las características de salud de la persona, si tienen o no enfermedades crónicas, si tienen síndromes geriátricos, que son de los temas que van a ver, si tiene autocuidado, qué tipo de autocuidado tiene, más bien qué tipo de autocuidado. Yo recuerdo una estudiante de hace mucho tiempo me decía: doctor, ya me di cuenta que los viejos no tienen autocuidado. Le dije: si no tuviera autocuidado no hubiera llegado a viejo. Claro que tiene autocuidado. Lo que tenemos que explorar es qué tipo de autocuidado tiene, reforzar el que tiene, mejorar en lo posible algunos aspectos de lo que ya hace y implementar algunas acciones posibles para mejorarlo. Los estilos de vida saludables, que ya lo sabemos cuáles son, pero hay que dar las condiciones. Si no se dan las condiciones, es muy difícil que estos se puedan adoptar. Yo recuerdo en algunas charlas, cuando les comentaba, ¿les parece charlas con adultos mayores? Les preguntaba yo, ¿qué es lo mejor para tener una buena salud? Y todos gritaban en coro: ejercicio físico, buena alimentación, etc. Y les decía, ¿y lo hacen? No. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque no hay condiciones. Entonces, no decirles que el ejercicio físico es lo mejor, dar las condiciones para que esto ocurra y de alguna manera motivar para que la persona logre una adherencia, el que se mantenga y que vea el beneficio y que lo viva, que viva el beneficio físico. Y ustedes saben que el ejercicio físico tiene un beneficio físico, pero también de tipo social y cognitivo.
los cambios biológicos relativos al envejecimiento. Hay que saber lo que le pasa a uno para no excederse y no caer en el viejismo positivo de decir, no, la vejez está en la mente y nosotros somos por siempre jóvenes. No, 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 los viejos no somos por siempre jóvenes. Los viejos tenemos cambios y tenemos que saber qué cambios tenemos para no cometer riesgos innecesarios. Yo las imágenes que presentan, por ejemplo, de un viejo con una motocicleta y un casco, no, a ver, si lo hace esa persona, porque siempre lo ha hecho, pero si a mí me dijeran, ¿y tú qué opinas? Yo le recomendaría que no lo hiciera. O sea, es un riesgo innecesario, porque además la fragilidad que tenemos nosotros en los huesos, en todo el cuerpo como tal, el efecto va a ser mucho mayor. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no hacerle ver que se pueden hacer algún otro tipo de actividades adecuadas y estar satisfecho? ¿Por qué aferrarnos a la juventud? Esa es una muestra de un autoviejismo en donde la persona está totalmente añorando la juventud y no quiere desvincularse de esa época y vivir las ventajas que nos dan las otras épocas. Todas las etapas de la vida tienen ventajas y desventajas. Y muchas personas se aferran a la etapa de la juventud, sobrevalorando la juventud, teniendo un autoviejismo. Ya no el viejismo, no un heteroviejismo, sino un autoviejismo. Y las características personales, hay que saber que es diferente si es hombre, si es mujer, el grupo étnico, la escolaridad, el nivel socioeconómico, el género, los rasgos psicológicos, estado civil, ocupación, ocio, recreación y participación en programas generativos. De tal manera que tenemos que tener un mapa de con quién tratamos y no suponer que es un viejo igual que el otro viejo, sino hay que explorar todos estos aspectos que dan origen a la capacidad intrínseca que tenemos cada uno de nosotros. La que sigue, por favor. Y el entorno, hay que ver el entorno en todo lo que implica en todos los niveles. Tenemos un entorno familiar. ¿Qué es lo que vive el día a día la persona en casa? Imaginen ustedes, y yo lo viví en la comunidad durante mucho tiempo, en el que uno insistía con las personas que tuvieran una alimentación saludable y una serie de recomendaciones, pero resulta que la persona vive sola. No hay quien le prepare los alimentos, que las condiciones están en riesgo para que tenga caídas, que la persona dice, es que no se baña. Si vive sola y si se baña, corre el riesgo de caerse. Entonces, uno tiene que visualizar y tener esta visión de qué ocurre en su ambiente familiar, en el comunitario, en la integración de grupos comunitarios, como estas utopías donde se va a trabajar, en el trabajo o vínculo que tienen si llevan a los niños a la escuela, las reuniones que puedan tener en la iglesia, etcétera, etcétera, y el macro nivel, políticas sociales. O sea, ¿cuál es la congruencia de las políticas sociales, de los programas como este que van a implementar, para que de alguna manera se logre el objetivo del envejecimiento saludable? Entonces, el entorno en esos tres niveles. El que sigue, por favor. Y luego el término de bienestar. ¿A qué nos referimos? Sobre todo, la política actual hace mucho énfasis en el aspecto del bienestar. Hay que tener muy claro el alcance y lo que implica el bienestar. Y que, bueno, el bienestar se considera en el envejecimiento saludable en un sentido amplio, abarca desde lo que puede implicar la felicidad, hay journeys de felicidad, satisfacción y plena realización. La que sigue. De tal manera que podemos identificar dos tipos de bienestar. El bienestar subjetivo, que es el hedonismo, el de felicidad, el momentáneo, el estoy feliz porque es mi cumpleaños y me lo festejan. Y el bienestar psicológico porque logro proyectos, porque logré terminar un curso, porque aprendí algo nuevo, porque hice algo que yo quería y se logró. ¿Cuál es más importante? Los dos. El bienestar integral. ¿Sí? Y ese es el resultado final de todas las acciones que implementamos con la capacidad funcional, considerando la capacidad intrínseca y el entorno. El resultado final es el bienestar. ¿La que sigue? De tal manera,
tenemos la capacidad intrínseca, el entorno nos da la capacidad funcional. Lo que nosotros buscamos con esto es satisfacer necesidades básicas. La capacidad de movilidad es muy importante, la movilidad para actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, establecer relaciones sociales, aprender y crecer y tomar decisiones. La autonomía hay que mantenerla y hay que emprender nuevos proyectos. Una pregunta que yo les hago a las personas mayores: ¿y cuál es su plan para los próximos 5 años? Los jóvenes tienen planes para 5 años. Los niños medio tienen planes quizá más cortos. Y los viejos vivimos solo el día a día. O vivimos los planes a través de los hijos y de los nietos, pero no pensamos en nosotros. Y seguir contribuyendo a la sociedad. Seguimos contribuyendo los viejos con la sociedad. Las situaciones que nos lo reconozcan. ¿Cómo qué contribuciones? Como el cuidado de los nietos, como los quehaceres del hogar, como los aspectos administrativos que tienen que pagar la luz, que pagar el agua. Todo eso implica un tiempo y el tiempo es dinero. Todo eso se tendría que reconocer. ¿La que sigue? Todo esto se enmarca. Aquí ya viene la parte de gerontología comunitaria, que me voy a ir un poco más rápido con la gerontología comunitaria. Y más bien me gustaría tomarme unos minutos para algunos comentarios de ustedes sobre envejecimiento saludable. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo visualizan? Es fundamental. Este marco, y yo les recomiendo a la doctora Mesa, le decía yo, lean ese capítulo, reléanlo, porque esto les va a dar un marco muy claro de qué es lo que pueden hacer, además de prevenir o manejar enfermedades, ¿sí? Y está muy preciso y se complementa mucho con la guía del ICOPE, de atención integrada a los adultos mayores. ¿Algún comentario? Hola, buenos días. Buenos días, Eduardo. Por decirlo de alguna manera, resumen, no es que un envejecimiento saludable sea que una persona, pongamos, de 65 años, todavía corra o intente hacer algún deporte extremo, sino más que nada que siga siendo independiente, que siga pudiendo hacer cosas que haga, pero sin necesidad de ponerse en riesgo, como decía, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso es, y reconocer sus capacidades. Y que nosotros reconozcamos sus capacidades, lo potenciemos y que se sientan satisfechos con lo que están haciendo. En la vejez un gran problema es no añoremos el pasado, no añoremos, disfrutemos el presente y valoremos todo el potencial, toda la capacidad que tenemos para poder seguir realizando. Incluso el ser independiente es muy importante. Y como dices, un ejercicio, cachibol, por ejemplo, una vez que las personas entran a cachibol, realmente se motivan y es muy satisfactorio. A veces lo rechazan porque no lo conocen. Y les parece que es muy simple que se estén aventando el balón y cachándolo, sin dar en cuenta que implica toda una coordinación, o el tai chi. Nosotros hemos trabajado muchos años en el tai chi. El tai chi es una excelente opción, pero muchos viejos lo rechazan, como que dicen, no, o sea, como que no, pero es un desconocimiento. Y tienes razón, es eso, y para eso tenemos que trabajar nosotros con las personas mayores. Doctor David. Sí, respecto a esta situación del entorno, hace poco nos llegó una usuaria, y yo supongo que es algo que vamos a tocar más adelante, la cuestión del abandono del adulto mayor. Mujer de 81 años, sufre caída en vía pública y llega a la utopía. Su destino, pues, era la utopía. Vive prácticamente cruzando la avenida, pero ahora sí que le dimos la atención, la tranquilizamos, ¿no? Se le curaron las heridas, fueron leves, afortunadamente no hubo mayor situación.
a la hora de notificar al familiar o de tratar de comunicar al familiar, la usuaria, pues más que parecer confundida u otra situación, pues parecía más aletargada por su propiedad, pero reflejaba cierta como rechazo, ¿no? O negatividad a darnos la información de sus familiares de contacto, porque tenía miedo de que ya no la dejaran salir. Pero finalmente tampoco había alguien dentro de su entorno que le pudiera apoyar el acceso a la utopía. Desgraciadamente, este tipo de condiciones para el instituto, pues trata como de evitar lo más que se pueda los problemas. Se le niega el acceso a la misma, ¿no? Porque necesita tener un acompañante precisamente para salvaguardar su integridad y evitar precisamente que sufra de algún otro percance tan solo en el hecho de cruzar la avenida, ¿no? En ese sentido, ¿qué se podría hacer como médico o apoyo, en este caso de la misma utopía, para poderle dar el acceso? Fíjate, y sí lo tengo en la diapositiva, pero lo comento, ¿no? Para que no quede esto, porque al final es el ir mencionando esto. Es un ejemplo excelente el que planteas, porque es muy probable que la persona viva en una familia donde tienen necesidades importantes, que la familia no la puede cuidar del todo y que el que le dé el alimento y la tienda sienta que es lo que pueden hacer por ellos. Y a lo mejor es lo que pueden hacer por ellos, porque realmente ellos tienen una condición también precaria y que requieren salir a tener lo necesario para seguir sobreviviendo. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos? El modelo de núcleos gerontológicos lo que plantea es que se formen grupos con conocimiento de lo que ocurre con el envejecimiento, el cómo se pueden fortalecer las funciones y cómo se pueden dar ayudas de tipo instrumental. Este es un apoyo instrumental de entre los adultos mayores, David. Y entonces, si uno incorpora a la señora en un núcleo gerontológico, los que pueden apoyar y dar esa asistencia son sus compañeros del núcleo gerontológico. Y entonces, en esta atención centrada a la persona, con estas visitas domiciliarias, sin incomodar a la familia, hacerle ver, de entender cuál es la situación y que es conveniente que la señora que esté dentro de otro grupo, que se le va a apoyar y que tengan la confianza. De tal manera que ese potencial de seguir contribuyendo las personas adultas mayores, los viejos jóvenes que asistan ahí, promover este voluntariado para que no sea ni el médico ni el profesionista que está ahí, sino sean los mismos adultos mayores formados como promotores de envejecimiento saludable, formando un núcleo gerontológico. Y esto que yo estoy comentando no es un sueño. Nosotros desde el 2000 lo trabajamos y lo trabajamos como modelo en el estado de Hidalgo, en el estado de Guanajuato, de manera institucional. Uno con los institutos de envejecimiento en Hidalgo y otro con el DIF en el estado de Guanajuato. O sea, es una realidad, el modelo existe, se puede hacer. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, bueno, seguimos. El envejecimiento es su lugar, tiene mucho tiempo. Desde 1973 se promovía esta independencia. Esto solo se los muestro, se los menciono para que ustedes vean que esto viene desde Lawton. Les da sentido Lawton y Brody, actividades instrumentales de la vida diaria, y desde el 73 ya se promovía el envejecimiento en el lugar, en la comunidad en donde estaba, no en los asilos. La que sigue, por favor. Los entornos sociales del envejecimiento es lo personal, en grupos pequeños, en redes sociales y los factores socioculturales. Todos ellos tienen que ver, considerando en cuanto al enfoque del envejecimiento ambiental, que no visualizamos que el envejecimiento se da en aislado. Sí tiene que ver con la parte física, genética, pero tiene que ver los pequeños grupos. O sea, esta interacción hace que se envejezca de cierta manera. Las redes de apoyo social favorecen o hacen que se dé ciertos tipos de envejecimiento y las políticas públicas, las leyes emanadas
para las políticas públicas y las instituciones, este programa que ustedes están implementando va a tener un impacto, espero yo que bien, en los próximos años, en las próximas décadas. ¿La que sigue? Y que todo esto viene de esta visión de la gerontología ambiental, que también les digo, no es tan reciente, viene desde 1983, y pensar y tener claro que en gerontología ambiental hay una interacción en el que el sujeto cambia el ambiente y el ambiente cambia al sujeto, ¿sí? De tal manera que en la gerontología ambiental se estudia en dónde vive y qué cambio. El ejemplo que tú das, David, es un tipo de gerontología ambiental. Ahí está una situación. Y con un enfoque de atención centrada en la persona, ampliándolo con un enfoque de atención centrada en la comunidad, con un modelo específico de núcleos gerontológicos, sí lo podemos abordar. ¿Sí? ¿La que sigue? Los niveles de análisis de la gerontología ambiental, y ahí para que uno visualice el hogar, el vecindario, la ciudad, la región, la interacción que se tiene entre los individuos, que no visualicen esto que comentaste es, ¿y con quién vive? ¿Y por qué la señora acudió? Pero los que con quien vive quieren que vaya la señora, y si no quieren, ¿por qué no quieren? O sea, el tener una información más amplia. Los grupos comunitarios que pueden apoyar, como les menciono, estos núcleos gerontológicos se forman a través de cursos. Nosotros damos los cursos ahí para formar núcleos. De hecho, hay una postdoc, una doctora que está haciendo conmigo una estancia postdoctoral, y su proyecto de postdoctorado es sobre ese modelo cognitivo-conductual, para que se fortalezca y se dé la formación de promotores para el envejecimiento saludable. Los adultos mayores se forman como promotores de envejecimiento saludable en beneficio de otros adultos mayores, formando núcleos gerontológicos. Y también de las organizaciones civiles que pueden contribuir. La que sigue, por favor. Uno, en cuanto al espacio vital, esto, y sí, tomo el ejemplo, David, porque al final es mucho mejor que uno lo visualice. ¿Cuál es el espacio vital de la persona? Los diferentes niveles de espacio vital hasta arriba, que es el limitado, después en la ciudad, vecindario, fuera de la casa, toda la casa, y solo el domicilio. ¿Cuál es el espacio vital de la persona? Esto nos ayuda mucho para tener una mayor claridad, y todo está enfocado a la capacidad funcional, la movilidad que se pueda tener. Y esto se vincula con la capacidad cognitiva y consecuentemente con el bienestar. La que sigue. Este instrumento, que bueno, se ve poco, no se ve tan claro, pero lo podrán tener con la presentación. Hay instrumentos que evalúan esto. Y entonces, este cuestionario de la Universidad de Alabama me mide con puntaje cuál es este espacio vital que tiene la persona. Pero cuando yo mido algo es porque voy a dar una recomendación para tener una mejora. Igual que lo hace un médico cuando hace un diagnóstico y da un medicamento y lo cita para ver si hay una respuesta, y hace una medición con una radiografía, con una valoración. Aquí es igual. Yo hago una valoración, doy ciertas medidas y en cierto tiempo cito a la persona para ver si se tiene el resultado que yo estoy buscando o por qué no. La que sigue. La comunidad, los diferentes conceptos de comunidad, hay que visualizar el alcance, y sobre todo ustedes van a tener un programa comunitario, ¿sí? Tomando en cuenta varios de los aspectos de los conceptos, como entidades territoriales en un área muy específica en donde esté la utopía. También la comunidad como redes sociales dispersas que tanto se pueden ahí vincular, cómo están organizadas, y la interacción de personas, el cómo las personas, el resultado de grupos comunitarios es un resultado distinto que lo individual. Esta interacción hace que se tengan resultados más favorables, sobre todo si se logra un empoderamiento
y se tiene el conocimiento necesario con un objetivo muy específico. ¿La que sigue? Tenemos que tomar en consideración el capital social que pueden representar los adultos mayores. Son un capital humano, ahí están, pero pueden ser un capital social. El capital social se define como un recurso colectivo que beneficia tanto al individuo como a las comunidades. Se consideran redes, normas y reciprocidad y confianza. Es todo este dividendo. En algún momento yo planteé el concepto de, ¿se acuerdan ustedes del bono demográfico de los jóvenes? Yo considero que hay un bono gerontológico que no se ha aprovechado, que se puede impulsar y que con ciertos programas, ciertas características se podría tener resultados. Sí. ¿Quieres, levantaste la mano, David, o no? No, Doc, vamos bien. Ajá. Los elementos clave del capital social es la confianza, es en estos grupos comunitarios se pueda tener, la reciprocidad, yo recibo algo y potencialmente yo me voy a comprometer a contribuir en cuando se requiera, el ser parte de un grupo, al ser parte de un núcleo gerontológico, una participación de saber en qué puedo participar, que está dentro de mis posibilidades y de mis competencias físicas y cognitivas, y los niveles de apoyo social. Fíjense, ahora que hablamos de cuidados, cuando uno habla de cuidados, ¿en qué piensa uno en cuidados? ¿Sabe quién me dice cuando dice uno cuidados? ¿Qué nos viene a la mente cuando dice uno cuidados? ¿Quién quiere comentar? Bueno, a ver, lo comento yo para que para que el tiempo que se va a ir consumiendo se los digo. A ver, en cuidados siempre pensamos en las personas que requieren algún cuidado en cama, requieren algún cuidado de darle los medicamentos, en un cuidado que requiero yo a la persona darle una asistencia, desde bañarla, desde darle de comer, una persona que requiere, que es dependiente, de alguna manera. Ese es el punto de cuidados. Los cuidados van más allá de eso. Se puede tener cuidados de acompañamiento preventivo de personas que van a cobrar su pensión y que es conveniente que no vayan solas. Y que alguien puede acompañarlo de la misma edad o de otra de menor edad, de los mismos viejos, y ya no va uno solo, ya van 3. Y ese es un tipo de cuidado. Pues, o sea, los cuidados no son de diferentes niveles y para diferentes condiciones, para lograr prevenir y para mantener la capacidad funcional y evitar riesgos. O sea, va más allá de lo instrumental de asistencia, el acompañamiento, la escucha, el visitar. Hay una anécdota que yo recuerdo de una persona de 80 años en Hidalgo, y siempre me gusta platicar esta anécdota. Era un señor de 80 años, andaba en bicicleta, todavía andaba en bicicleta con sus 80 años, y les dimos un curso a los adultos mayores promotores. En aquel tiempo hablábamos de promotores de salud gerontológica. Ahora la capacitación que damos es promotores para envejecimiento saludable. Y en aquel tiempo, entre otras cosas, les enseñábamos para que tomaran la presión, para que de alguna manera aplican algún vendaje, alguna curación básica, o sea, primeros auxilios básicos. Y el señor, y obviamente pensando en formar estos núcleos gerontológicos y tener un impacto social. Y el señor compartía las experiencias de lo que había aprendido, ¿sí? Dándole este seguimiento que teníamos en el marco de un proyecto que teníamos de CONACYT. Y de manera textual, en una investigación cualitativa, él decía, es que yo todos los días voy a ver a mis viejitos. Así textual, decía él tiene 80 años. Y le digo, ¿y qué hace? Dice, agarro mi bicicleta y los voy a ver a su casa porque no pueden salir, están mal, están en peores condiciones que yo.
Le digo, ¿y qué hace? Dice, bueno, llego y así como usted nos enseñó, le tomo la presión. Y lo anoto en la libreta. Y luego, ¿y después qué hace? Platico con él. Me quedo con él una media hora, hasta una hora. Dice, y ya cuando termino me dice, ¿y cuándo viene otra vez? El escucharlos, el tener esta interacción, el tener esta ventana, no nos imaginamos el impacto que pueda tener. Ese es un tipo de cuidado también. Y que ese tipo de cuidados también lo pueden dar las personas mayores, obviamente con conocimiento, con seguridad y organizados, no dejarlos de manera libre. Esto que les comento yo estaba en el marco de un proyecto de investigación de CONACYT y lo supervisamos. Estuvimos nosotros más de 10 años en Hidalgo trabajando de manera directa en más de un proyecto de investigación. ¿La que sigue? Bueno, ya les comentaba, la atención centrada en la persona. Lo que ocurre, hay que explorar en detalle lo que ocurre con la persona en todos los elementos, preguntarle qué necesita y cuáles son las condiciones para eso que necesita, cuáles son sus expectativas de al venir conmigo. Ese es, de alguna manera se limita. La atención centrada en la comunidad, cómo la integración de los que están ahí, qué tienen en común, cómo podemos hacer que eso que tienen en común se pueda potenciar y aquello que sea diferente, cómo lo podemos contrarrestar para que tengan algo positivo en relación a un punto transversal que además de los temas que van a ver ustedes, que son todos muy importantes, pero creo que a nivel comunitario, de manera transversal, tendrá que ser el envejecimiento saludable. Y la atención centrada en la población, las políticas públicas, que ya lo mencionamos. ¿La que sigue? Bueno, aquí es esta integración de que no lo podemos ver por separado, sino tenemos que ver lo que ocurre, la persona, la familia, el cuidador, pero también a nivel comunitario, con la comunidad, redes de apoyo social, las políticas públicas, los servicios sociales que se brindan para las personas mayores en pro del envejecimiento saludable y los servicios de salud en pro del envejecimiento saludable. ¿La que sigue? Tenemos que tener claro cómo vamos a lograr este objetivo. Y aquí se subraya, en cuanto a la atención centrada a la persona, el empoderamiento. El empoderamiento es clave para que esto se logre, y el empoderamiento es conocimiento. Y una de las estrategias que ya les comenté es la formación de promotores para el envejecimiento saludable a los propios adultos mayores. Establecer esta coordinación de entre ustedes pueden coordinar y formar a estos promotores, darles seguimiento y que no sea asistencial, sino que sea de alguna manera un tanto de coordinación y para que logren ellos esta emancipación y logren contagiar y compartir el conocimiento adquirido, para que los que no pueden estar ahí, ellos puedan ser el vínculo para que se beneficien otras personas mayores que no pueden salir. De hecho, yo siempre les comento, los que preocupan, los adultos mayores que verdaderamente preocupan, son los que no pueden salir de casa y que no van a estos grupos comunitarios. Los que van a los grupos comunitarios son los que tienen menos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener un puente? Y creo que quien puede construir mucho este puente son los propios adultos mayores, reconociendo este capital social que pueden representar si los capacitamos. ¿La que sigue? Bueno, reconocer este capital que ya les mencionaba, esta participación activa para que no sea algo de asistido, sino que sea algo que se promueva, que ellos sientan que les están reconociendo su capacidad, que se les den las herramientas para que lo puedan hacer y que se coordine esta visión de lo que ellos pueden contribuir para lograr el envejecimiento saludable para ellos y para otros adultos mayores. ¿La que sigue? Doc, perdón, antes de continuar, una pregunta. ¿Usted considera que el asistencialismo reproduce la idea de que las personas mayores son una carga o un objeto de beneficencia en lugar de reconocerlas como agentes con saberes y aportes? Y en caso de que el asistencialismo pueda ayudar de alguna forma
¿cuál sería el punto medio de integrarlo con el cuidado de la persona mayor? Claro, yo estoy, un asistencialismo sin rumbo y solamente para ser reactivo a una necesidad, incluso a veces ni real, sino anticipada, es viejo y por lo tanto hay que darle por ser viejo. Yo creo que si uno tiene la visión de lo que representa y lo que puede aportar, esto no quiere decir que uno desconozca a las personas frágiles que requieran el apoyo, pero aún los frágiles pueden contribuir para sentirse mejor, ¿sí? Entonces, este segundo punto, ¿cómo lo podemos? Es el que ya exista un programa, pero el rumbo que le demos al programa, doctor, es fundamental. A ver, yo quiero entender este asistencialismo en cuanto a que ya existe un programa para atender. A ver, esta atención hagámoslo de manera activa, de manera participativa, reconociendo el capital humano y social de las personas mayores, formándolas como promotores de salud gerontológica, para que ellos se reconozcan como personas con este conocimiento y saberes que tienen y que pueden compartir, y que esto les va a hacer que tengan un bienestar psicológico, ese tipo de bienestar. Y con esto multiplicamos las acciones que puedan tener, porque si no, lo que va a ocurrir, doctor, que va a ser muy limitado. Van a atender, ¿qué les gusta? 100 personas, 200 personas. Y con un enfoque diferente de tipo comunitario pueden tener 1,000, 2,000 personas porque están coordinando, porque está abierta la utopía para ciertas actividades, pero fuera de la utopía sigue trabajando la utopía, ¿sí? Entonces, aprovechar esta visión de yo estoy dando esta atención porque así está el programa asistencial, pero si yo tengo una visión diferente en el que yo reconozco este capital humano y social para que de alguna manera se tenga este impacto más allá del sitio, entonces pues, se puede lograr un objetivo diferente, doctor. Okay, muchas gracias, doctor. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, aquí es esto que ya el doctor mencionaba, reconocer estos conjuntos de recursos reales y potenciales que todos tenemos, y no estoy hablando de escolaridad, estoy hablando del conocimiento que va acumulando la persona a lo largo de la vida, la experiencia que tiene, que de alguna manera puede contribuir. Las redes sociales o construir redes sociales para que de alguna manera se fortalezcan, ampliar redes sociales, el reconocimiento de la familia y la sociedad, y si no se tiene, hay que promover el que se reconozca el apoyo, lo que sigue contribuyendo el adulto mayor, de ese cuidado de los nietos que parecería que se los dejan a las personas porque no tienen nada que hacer y no visualizan que gracias a que les cuidan los nietos, las personas pueden ir a trabajar y esto implica un costo, porque además los cuidan, están seguros y de alguna forma ellos pueden hacer otras actividades. También las capacidades, aptitudes y actitudes tales como el liderazgo, solidaridad, reciprocidad, empatía, que los propios viejos han desarrollado a lo largo de la vida y que no se está tomando en cuenta, sino se les está viendo que requieren una asistencia. Y eso ahí reitero, ese asistencialismo porque tú necesitas, pero no reconozco lo que tú puedes aportar, y entonces es esa visión que uno tendría que tener de manera diferente. Y las redes de apoyo social entre pares, núcleos gerontológicos. Sí, la mejor, de quien mejor se puede tener un apoyo, me tomo un minuto ahí para comentarles, se me está consumiendo, pero un minuto. Uno de los proyectos que teníamos nosotros en Hidalgo era formar promotores de salud gerontológica, y lo hicimos primero nosotros, y a las personas que formamos, ellos repitieron el curso, formaron a otros adultos mayores, y comparamos el resultado que tuvimos nosotros como profesionistas y el resultado que tuvieron ellos como promotores de salud. El resultado fue mejor el de ellos que el de nosotros.
porque entre pares ellos saben sus necesidades, ellos conocen qué es y cómo lo pueden hacer, y nosotros éramos ajenos, o sea, nosotros éramos teóricos, nosotros proponíamos, suponíamos, establecíamos estrategias, pero no vivíamos en la comunidad, no estábamos el día a día, no sentíamos igual que ellos, ni vivíamos igual que ellos. El apoyo entre pares es fundamental. ¿La que sigue? Bueno, la gerontología comunitaria, les decía yo que en el 2016 y en el 2019 se retoma ya este sustento teórico. Actualmente ya se reconoce como un campo de estudio y Greenfield, una canadiense, lo define como un área de investigación política y práctica que tiene el objetivo de avanzar y comprender de las comunidades como contextos fundamentales para el envejecimiento, o sea, lo ambiental. Y cómo hace que esto se dé de manera diferente. La que sigue, por favor. Nosotros lo visualizamos de manera pragmática como un campo de estudio con el propósito de desarrollar estrategias para la implementación de programas de apoyo entre pares, subrayo ahí entre pares, para lograr el máximo de salud, bienestar y calidad de vida, el desarrollo humano, el que la persona esté satisfecha con su vida, que la persona tenga planes futuros y que de alguna manera siga contribuyendo con la sociedad. ¿La que sigue? El modelo de núcleos gerontológicos, ya les comentaba, son grupos que se forman como promotores de salud gerontológica de 10 a 15 personas con una formación sobre cambios biológicos, las implicaciones de envejecimiento y la vejez, y las redes de apoyo social de alguna manera se organizan para que tengan reuniones con cierta periodicidad con fines de mantener la capacidad funcional y el bienestar. ¿La que sigue? Esto es el desarrollo, empezamos desde el 94 y los cambios, inicialmente pensábamos que con puras pláticas las cosas cambiaban, nos dimos cuenta que no. ¿La que sigue? Después, del 2001 al 2015, agregamos la formación de promotores y aún así nos dimos cuenta que era insuficiente. En el momento que nosotros nos salíamos, los grupos también se desvinculaban. ¿La que sigue? Y agregamos 2 elementos clave, que es la generatividad, lograr proyectos satisfactorios, formarlos para proyectos satisfactorios, y la resiliencia. Siempre se va logrando algo con la experiencia, con retos, ¿sí? Con retos sociales, con circunstancias muy específicas y se puede desarrollar la resiliencia. ¿La que sigue? Tenemos aquí, vean ustedes el modelo, cómo lo podrían ustedes incorporar, la utopía. Nosotros tenemos una unidad, formación de promotores, con esto tener el capital, diferentes grupos que podrían participar en diferentes niveles, desde envejecimiento activo, los primeros 2, las personas en proceso de envejecimiento, los viejos jóvenes y los viejos en envejecimiento vulnerable. ¿La que sigue? El envejecimiento activo, no dejemos de lado. Y ahí lo que menciona, doctor, es fundamental. No promovamos el envejecimiento pasivo. No planteemos que la persona no reconozca todo el potencial que tiene y ahí tiene que contribuir y hay que dar las condiciones para que participe. Insisto, no estoy desconociendo a los que no lo pueden hacer, pero aún de los que no los pueden hacer, los que sí lo pueden realizar, es un capital para ellos. Redes de apoyo social, muy importante. Formación. La formación, la persona no puede hacer lo que no sabe. Hay que enseñarlos y a que ellos se tomen la presión en su casa, para que ellos lo detecten. Si ya sabemos que el 70% de las personas mayores de 60 años, 70%, tienen hipertensión arterial. Es un porcentaje altísimo. ¿Y por qué vamos a esperar hasta que nosotros tomemos la presión? ¿Por qué no promovemos que se lo tomen en casa y los que aprenden, que se lo tomen a otros que no salen de casa? Y entonces tenemos un efecto multiplicador, además de los programas gubernamentales que se tienen. Los estilos de vida saludable, potenciar capacidades y lograr el envejecimiento saludable. ¿La que sigue? Los promotores, para mí nosotros le apostamos, creemos que los promotores de salud para el envejecimiento saludable es clave. Si no es asistencial, doctor, si no lo vamos a hacer, si no yo soy el que voy a atender, no.
vamos de manera conjunta a lograr el envejecimiento saludable y con la formación de promotores puede ser la clave. Y que bueno, con ello se puede dar. La que sigue, por favor. Las políticas públicas creo que lo dan, están en condiciones, existe este interés, entonces hay que orientar la política pública para que vaya a buen término y no que una política pública, en lugar de que beneficie, propicie mayor dependencia física, psicológica y social. Si no reconocemos este capital humano y social de las personas mayores, y nuestros pilares es el autocuidado, la ayuda mutua y la autogestión, para lograr esta funcionalidad, esta autonomía y desarrollo humano. ¿La que sigue? Y finalmente, los desafíos. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos? Hay que erradicar las representaciones sociales negativas y discriminatorias del envejecimiento y la vejez, el viejismo. Esto es incompatible con el envejecimiento activo. Si nosotros los vemos como pobres viejos, ya no pueden y necesitan ayuda, y no reconocemos su capacidad, es un viejismo. Un viejismo positivo es, como es viejo, te doy todo lo que se necesite por el solo hecho de que eres viejo. Y decir, no, bueno, tenemos un potencial y tenemos que reconocer varios aspectos. Reconocer el capital humano y social de las personas en proceso de envejecimiento. Esto puede ayudar mucho y potenciar nuestro trabajo. Formación de recursos humanos en el ámbito gerontológico para que se potencien las capacidades. Esto que estoy comentando, de hecho, actualmente en la carrera de medicina, apenas el año pasado aquí en la facultad, se agregó como optativa gerontología. Y de hecho me invitaron a un servidor y aceptamos. De esto hemos trabajado, ahí lo vamos a manejar. Sí, doctora Claudia. Yo, doctor, me equivoqué de elemento para aplaudir lo que acaba de decir, que incluyeron la gerontología como optativa. Ya está, sí Nada está. de eso, Sí, doctor. sí, claro, lo estamos dando y me invitaron y acepté con mi grupo de trabajo, por supuesto, porque solo las cosas van a cambiar si las personas se forman de manera diferente. Yo no puedo hacer lo que yo no sé. Y entonces hay que tener esta visión que les estoy compartiendo, que es producto, les digo, de más de 3 décadas de trabajo, y que si queremos que esto se haga de manera diferente, los que hemos trabajado en ello lo tenemos que compartir. Propugnar por el establecimiento de políticas públicas que impulsen la gerontología comunitaria. Eso lo que van a hacer ustedes es gerontología comunitaria. Entonces, es importante que tengan todo ese bagaje para que se logre esto que se busca con la gerontología comunitaria. El Plan Nacional Gerontológico, que reconozca la gerontología comunitaria, y promover este desarrollo de modelos en diferentes poblaciones para que uno vea que lo que está aquí en la ciudad es diferente a lo que está en otros lugares, considerando el espacio y el tiempo y la tecnología, que es uno de los retos que tenemos ahora con la tecnología, cómo disminuimos o acortamos las brechas, ¿no? La tecnología para los viejos es algo que se nos dificulta mucho. Y tenemos 5 minutos para algún comentario o pregunta que tengan. Doctores, ¿alguna pregunta, comentario? En lo que se genera alguna, ahí me gustaría agradecerle bastante por permitirnos reconocer que este proceso de envejecimiento pues no se limita al paso del tiempo, ¿no? Sino que refleja cambios biológicos, epigenéticos y sociales que transforman la forma en que las personas viven y se relacionan. También gracias por ayudarnos a comprender que los valores que orientan la vida, como el hedonismo y el eudaimonismo, adquieren nuevos significados en la vejez, porque esto pues va a depender de cómo se reconfiguran las experiencias y la autonomía de la persona. También gracias por aclarar cómo el cuidado es una acción casi ética, en realidad creo que lo es,
que promueve el bienestar, el respeto y la participación, y esto pues nos ayudará a superar un modelo asistencialista que es el que básicamente hemos trabajado. Y pues bueno, me alegra muchísimo que en la FES, que es de donde soy egresado, se esté haciendo, más bien se esté promoviendo este tipo de conocimientos. Hacía bastante falta, Doc. Sí, doctor. De hecho, y mire, hemos trabajado, yo recuerdo, en algunos congresos, este modelo, les digo, tenemos más de 30 años, y algunas veces decían, bueno, pero ¿qué de nuevo va a presentar? Si va a presentar el modelo. El modelo que tenemos actualmente, muy diferente que el que desarrollamos en un inicio. En el modelo inicial, nosotros considerábamos que los viejos eran enfermos y que necesitaban mucho apoyo, y teníamos una visión totalmente viejista. Y creíamos que solo con charlas la situación iba a cambiar. Y nos dimos cuenta que no. Y después ya se dio la formación. Y actualmente, doctor, tenemos un centro, es el CUENSA, Centro Universitario para el Envejecimiento Saludable, en el que seguimos afinando este tipo de aspectos. Les compartí un boletín con la doctora Mesa, en donde ahí viene todo el fundamento y lo que estamos haciendo en ese modelo. Y nuestro trabajo en la universidad es eso, generar, adecuar, plantear una propuesta de modelo y compartirlo para que ya los que están en el ámbito de práctico visualicen y apliquen lo que sea posible y que lo adecúen, porque no siempre al 100% de lo que uno hace en un laboratorio comunitario, que es el centro, ya en el ámbito ya práctico de servicio, tienen que hacer adecuaciones. Pero sí, estamos trabajando en ello, y bueno, un servidor que tiene ya tantos años, la idea es, estamos formando a los que le tienen que dar continuidad a ese trabajo de más de 3 décadas. Gracias, Doc. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Doctora Claudia, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Pues eso, agradecer el recordar y el volver a hacer conciencia en lo importante que es la promoción del envejecimiento saludable desde los 50 años, desde los 45 años, como usted lo dice, debe de ser parte ya del trabajo del personal de salud, el que reflexionemos día con día que las personas mayores son sujetos y sujetas sociales, no son objetos enfermos, que tenemos que permanentemente reconocer sus capacidades y con ellos reconocer, porque desafortunadamente hay una ideología en el que las personas mayores, como usted bien lo dice, son objeto de asistencia y no de participación y de aportación. Hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia, hay muchísimas posibilidades, son de las ventajas que tiene esta etapa de nuestro curso de vida y que tenemos que reconocer como personal de salud. Doctor, muchas gracias, y recordarles a todas y a todos que tanto la doctora Alba como el doctor Fernando pues les compartirán la presentación, así como les compartieron la bibliografía, y que pues tengamos en qué apoyarnos para profesionalizar nuestro trabajo día con día. Muchas gracias, doctor Víctor. Sí, de hecho, de entre los documentos que la doctora les compartió está el boletín, un artículo que publicamos en la revista del IMSS que aborda muchos de estos aspectos que les presenté, y un libro que a mí, bueno, para mí, y se los resalto, para mí es muy importante, una liga en donde pueden bajar un libro. Ese libro de gerontología comunitaria es para ustedes, pero no es para ustedes, porque lo hicimos para adultos mayores. Es un libro en el que tiene viñetas, que son letras grandes, y es parte del material que usábamos cuando formamos promotores de salud gerontológica. Algunos de estos temas lo veíamos con ellos, los más importantes tienen que ser cortos, de unas 40 horas, y después puede uno reforzando con temas, y no todos temas de salud. ¿Y por qué les menciono esto? Porque este libro
lo compartan con los adultos mayores. O sea, que lo tengan ustedes, pero una vez que empiecen a trabajar con ellos y si desean ustedes implementar y forman los promotores de salud gerontológica, les den la liga, que ellos lo lean. Y bueno, y si alguno de ellos, porque ha habido esta Margarita Cruz Colunga, que usted la conoce, que está en el centro del IMSS, igual lo tienen, y ya me dice, es que algunas personas lo quieren, pero en papel. Y bueno, en papel, pues ahí sí tiene un costo, y no de mí, sino de parte de la facultad, y lo único que hacíamos en las personas mayores, porque bueno, siempre el papel es el papel, ¿no? Y en esos casos, con la doctora, veíamos y se gestionaba que les dieran el costo más bajo posible a las personas que lo quisieran, para que lo quisieran en físico. Pero los que no, pues digital, ahí está. Entonces, véanlo, analícenlo, critíquenlo, compártanlo, y de alguna manera para que, como ya les mencionaba, esto que hemos hecho nosotros a lo largo de las décadas, de varias décadas, que ustedes se vean, ¿no? Yo creo que ese es nuestro trabajo, O sea, la universidad para eso trabaja, y que bueno, pues que aprovechenlo, por favor. Creo, Alba levantó la mano. A ver, Alba. Muchas gracias, doctor. Y pues gracias, doctora Mesa, gracias al doctor Cadena también. Pues nosotros, pues recordarles nada más a todos los médicos que el día de hoy están conectados, que pues esto se hizo para ellos, esto se está diseñando para ellos, y justamente yo creo que el mayor impacto, o lo que queremos hacer con todas estas sesiones que se están organizando, es que esta información llegue a las personas mayores con las que tengan contacto, no solo en su labor diaria, sino en su casa. Yo creo que todos conocemos a un adulto mayor, algunos tenemos adultos mayores en casa, algunos otros no, pero yo creo que ese va a ser el mayor beneficio para nosotros, que tengan ustedes, adquirir más habilidades, mayor información, para que su labor impacte en todas estas áreas. Y pues muchas gracias, doctora Mesa, por su apoyo para la organización, doctor Víctor Manuel, y pues al doctor Cadena, que coordina pues todas estas sesiones y nos apoya con todas las organizaciones. Muy bien, doctor. Pues bueno, y seguramente tiene alguna otra sesión, no les quiero quitar tiempo. Les digo, esa información en lo general creo que les puede orientar. Ahí se detallan incluso algunos aspectos de contenido. Si quieren ustedes, no les quise yo saturar con algunos otros artículos. Hay un par de artículos que están en inglés en cuanto al desarrollo del modelo, del programa, pero no los quiero saturar. Yo siempre lo que planteo con los alumnos, si uno les da mucha información, la respuesta es no veo nada.